Pasamos a la que nos va a presentar José María Guerrero Vega, que se llama Lectura arqueológica y arquitectónica de los restos de la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Buenavista a través de fotogrametría. En este caso, buenas tardes. Voy a seguir yo entonces con la comunicación que teníamos previsto exponer. Tanto mi compañero Roque Angulo Forno, del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, como yo, José María Guerrero, del Departamento de Expresión Gráfica e Ingeniería en la Edificación. El título de la presentación es la de la lectura arqueológica y arquitectónica de los restos de la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Buenavista a partir de un levantamiento fotogramétrico. Con el barra espaciador. Hago yo la presentación y excuso en nombre de la presencia de Roque, que no ha podido asistir por sus motivos. Vale. Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación El maestro Diego de Riaño y su taller de cantería, arquitectura y ornamento en el contexto de la transición al Renacimiento en el sur de Europa. En este proyecto abordamos la figura de Diego de Riaño, que es un personaje que se encuentra entre dos mundos arquitectónicos y constructivos, como son el gótico y el Renacimiento, y el monasterio de San Jerónimo. Entendemos que es un edificio que, además de contar con su participación, pues ejemplifica muy bien esa transición de un lenguaje al otro. Además de Roque y servidor, también forma parte del equipo, como no, pues Francisco Pinto Puerto, los que, digamos, somos las personas que estamos desarrollando el trabajo. Se trata de un trabajo también en proceso, por lo que no está concluido, y lo que venimos a contarles es pues, un poco el punto en el que estamos en este momento. Por empezar, podríamos recordar cómo la mayoría de los monasterios jerónimos pues han sucumbido al abandono, el expolio y la ruina tras la invasión francesa y la desamortización del siglo XIX. En el caso del monasterio sevillano, quedan en pie algunas estructuras de la iglesia y las galerías del claustro principal, algunas crujías adyacentes a este claustro, y la torre y su torre campanario. Durante los trabajos de prospección arqueológica llevados a cabo entre 1988 y 1990 se registraron las cimentaciones, solería, que permitieron documentar la planta de la iglesia. Sin embargo, el enorme lienzo de la pared longitudinal interior del templo no ha sido atendido, más allá de establecer algunas relaciones espaciales con los restos subyacentes. Este trabajo, por tanto, se propone realizar una lectura estratigráfica, constructiva y espacial de la iglesia a partir de los restos conservados en su planta y alzados, necesariamente interconectados desde su concepción original. Para ello se recurre a la elaboración de un modelo digital sobre la base de un levantamiento fotogramétrico fundado en una toma de datos métrica exhaustiva, un análisis estratigráfico de las huellas, la evolución de las sucesivas transformaciones, un análisis espacial sobre la base de los sistemas geométricos de control formal coetáneo y la identificación de referentes tipológicos. Un conjunto de enfoques que se entrelazan para poder obtener una comprensión de lo que fue un ejemplo significativo de la arquitectura tardogótica hispana. El monasterio de San Jerónimo se encuentra situado a unos 2 kilómetros al norte de la ciudad de Sevilla, y en un espacio comprendido entre el camino que llevaba a Extremadura, ¿no? Y al norte de España, la Vía de la Plata, y el río. Hoy en día el conjunto se encuentra englobado dentro del barrio de San Jerónimo, por lo que su contexto ha cambiado sustancialmente respecto a su fundación. Y cabría señalar también que
se trata del mismo camino que conectaría el monasterio de San Jerónimo con el monasterio de Guadalupe, que sería el conjunto matriz del cual vinieron los fundadores del monasterio sevillano. Lo que se conserva actualmente del monasterio aparece en esa planta reflejada con los elementos en negro. Y como ven, bueno, pues se conserva el claustro principal, algunos elementos anejos al claustro que formarían parte de la iglesia y alguna otra crujía de edificaciones auxiliares. El conjunto monástico quedaría delimitado o quedaría incluido dentro del sistema parcelario que todavía es fácilmente reconocible en la foto aérea, y marcamos en rojo ahí la posición de la iglesia en su momento inicial. Se conoce con bastante seguridad los elementos que componían el conjunto del monasterio, y ahí podríamos destacar, bueno, el claustro, la iglesia, la sacristía, otro claustro, el claustro principal y el claustro de legos, el número 5. Y aunque no se conserve, bueno, pues una serie de huertas y de construcciones auxiliares adscritos al monasterio. Los restos de la iglesia que se conservan serían los que mostramos en esas imágenes, ¿no? La primera de ellas corresponde a las dos capillas, sería el muro de la epístola. Esas serían las dos capillas que se conservan más cercanas a la cabecera, que no está en pie. A continuación, el cuerpo donde se aloja la torre, que queda definido con esas dos grandes columnas de orden clásico, y los restos de los arranques de la bóveda, y dos tramos más correspondientes a los pies de la iglesia con un coro alto. La metodología que hemos usado forma parte un poco de la tradición del grupo de investigación de estrategias de conocimiento patrimonial, y parte de la concepción del acercamiento a la arquitectura patrimonial desde diferentes miradas pertenecientes a disciplinas distintas, y con el convencimiento de que la comunicación, la puesta en común de diferentes miradas, pues nos permite llevar a cabo un análisis más certero y más profundo. Por lo tanto, lo que hemos hecho en esta ocasión es la consulta de las fuentes escritas. Hemos hecho un análisis también de la escasa iconografía que se conserva del monasterio, y destacando en el método de trabajo, pues hemos desarrollado un levantamiento gráfico a partir de una fotogrametría. Hemos hecho también un inventario de elementos singulares. A partir del levantamiento gráfico hemos desarrollado también una lectura estratigráfica, viendo las discontinuidades, intentando determinar la historia constructiva del edificio. Análisis también de la geometría y la traza del edificio, y los referentes tipológicos que hemos podido encontrar de la iglesia. En primer lugar, en cuanto a las fuentes escritas, podríamos destacar, bueno, por supuesto, los dos artículos que publicó Antonio Sancho Corbacho en 1949 en Archivo Hispalense, donde hace un repaso de las distintas descripciones que hiciera Ortiz de Zúñiga, Félix González de León o José Gestoso del edificio, y hace un análisis pormenorizada de toda la secuencia histórica del edificio. Y también la obra monográfica de José García Tapial y León en 1992, arquitecto que
participó en diferentes proyectos de intervención del monasterio, y cabría atribuirle a él pues la primera interpretación arquitectónica del conjunto monástico. Además de estas dos obras, podríamos destacar algunas otras aportaciones que nos han resultado valiosas en el acercamiento al edificio, como la de Juan Luis Carriazo, de 1998, que establece y describe la relación de la Orden de los Jerónimos en Sevilla con la familia de los Ponce de León. José Antonio Ruiz Hernando, que hace un inventario de los monasterios jerónimos en España, que ha sido muy útil a la hora de establecer las referencias tipológicas. Y Juan Luis Díaz Alonso, quizás en una clave menos arquitectónica, pero que describe la importancia de la música en la liturgia dentro de la Orden de los Jerónimos. Por establecer algunas, o por apuntar algunas fechas interesantes dentro del proceso de construcción y de la secuencia histórica del edificio, podríamos decir que en 1414 es cuando se realiza la toma de posesión por parte de la Orden de la finca, de la heredad de Buenavista, siendo el primer prior Fray Diego Martínez de Medina. Inicialmente los monjes sevillanos dependían del monasterio de Guadalupe, y fue precisamente en este monasterio, en 1415, un año más tarde, donde los jerónimos quedan constituidos como una orden exenta y centralizada. Pasarían unos años todavía hasta que se diera un reconocimiento oficial del monasterio sevillano por la orden jerónima. En 1434 fallece el padre del primer prior y fundador del monasterio, y como dato interesante podríamos apuntar que se documenta su entierro en la Catedral de Sevilla, la Catedral mudéjar todavía, al estar la iglesia en obra. Nos dice que la iglesia está en alberca. En 1446 fallece Diego Martínez, es el primer prior, y ya es sepultado en la iglesia. Cabría destacar también cómo desde 1477, durante unos 100 años, el monasterio es residencia temporal de los reyes cuando realizan sus visitas a Sevilla. Antes de entrar en la ciudad, era tradición que se hospedaran en el monasterio de San Jerónimo. En 1449 tenemos noticias también de la instalación de un sepulcro de doña Leonor Núñez, perteneciente a la familia Ponce de León, y el sepulcro se coloca en un arcosolio en el lateral del Evangelio delante del presbiterio, lo cual nos habla también de algunas modificaciones en los espacios funerarios dentro de la cabecera de la iglesia. Entre 1526 y 1534 se construye la primera planta de la galería norte del claustro, atribuido a Diego de Riaño. De ahí podríamos saltar al siglo XIX, donde comienza el declive del conjunto. En 1809 se extingue el clero regular y en 1810 se incauta el monasterio. Por lo tanto, los monjes salen del edificio. Aunque vuelven puntualmente más tarde, durante un breve periodo de tiempo, en 1835 se disuelve la orden jerónima en España, y el edificio pasa a tener otros usos distintos. Pasa a ser hospicio, pasa a ser también un colegio, y finalmente se vende en 1843 la iglesia para construir una fábrica de vidrio. Este uso permanecerá en el tiempo, y le seguirá un proceso de abandono y de ruina de este. En 1964 es declarado Monumento Histórico Artístico, y en 1984 es adquirido ya por el Ayuntamiento de Sevilla, quien inicia algunos proyectos de algunas intervenciones de consolidación y de restauración. Desde 2004 a 2015 se construye el centro cívico, que queda alojado dentro de una de las crujías del claustro, y actualmente continúan los trabajos de intervención en el claustro grande, estabilizando estructuralmente los elementos que lo componen.
Como dato documental fundamental en nuestro trabajo, cabría destacar la intervención arqueológica que se ha desarrollado sobre el edificio. En concreto, en la iglesia existen dos fases de intervención arqueológica llevadas a cabo a finales de los años 80 y en 1990, donde se documentan solerías y la mayor parte de elementos murarios que definen el recinto. En concreto, ahí pueden observar una imagen de la excavación de la cabecera, una cabecera poligonal, y que actualmente pues ha vuelto a quedar oculta una vez registrados los datos fundamentales en la intervención arqueológica. En cuanto a la toma de datos, cabría señalar cómo el punto de partida es el trabajo práctico que desarrollaron los alumnos de la asignatura Nuevas Tecnologías para la Difusión y Puesta en Valor del Patrimonio Arqueológico. Se trata de una asignatura optativa de cuarto curso del grado en Arqueología y impartido por los profesores Oliva Rodríguez, Francisco Pinto Puerto y Roque Angulo. En ese trabajo se pretendía que los alumnos desarrollaran una toma de datos manual, pero también apoyado en nuevas tecnologías como la fotogrametría, y se trataba de que ellos a partir del levantamiento pues pudieran indicar una serie de huellas y de discontinuidades que detectaran en la fábrica. El trabajo consistió en... el trabajo partió de una toma de datos, en concreto una serie de fotografías, por si hay alguien que no esté en contacto con la técnica. Bueno, pues se trata de un conjunto de fotografías tomadas desde diferentes puntos de vista, pues procesarlos mediante un programa informático de manera que se detectan puntos homólogos en las fotos y permite establecer la posición de cada uno de los puntos detectados. Ahí aparecen en azul la posición de cada una de las imágenes tomadas. Fueron un total de 168 imágenes. Y la nube de puntos que genera la fotogrametría pues no tiene datos de escala ni de posición, ¿vale? Para poder posicionar y escalar los resultados, se tomaron una serie de puntos con metodología topográfica, con una estación total. En concreto fueron 23 puntos de control, y las coordenadas X y Z en el espacio pues permitieron, como ya digo, escalar y posicionar en el espacio y poner en relación también los datos obtenidos con los datos que ya se tenían de las excavaciones arqueológicas anteriores. El resultado nos permite obtener una serie de ortofotos que han sido la base fundamental para el trabajo posterior. Se trata de un material de partida sobre el cual seguir cualificando gráficamente y como digo, el punto de partida para la elaboración del levantamiento gráfico. Se ha elaborado una serie de secciones del edificio, mostramos dos, y se han puesto en relación con los datos que teníamos de la planta, cruzando la información con la lectura arqueológica. El dibujo en este caso ha servido como herramienta fundamental, no solo como elemento para describir, como medio para describir la situación actual del edificio, sino también como herramienta para desarrollar análisis en cuanto al trazado del proyecto y el trazado de los distintos elementos constructivos. Otro de los acercamientos al edificio, otra de las aproximaciones que se han desarrollado han sido la lectura estratigráfica de los restos conservados, ¿vale? Se trata de identificar una serie de unidades estratigráficas delimitadas por discontinuidades y establecer la relación entre ellas de anterioridad, posterioridad o contemporaneidad en base a las relaciones de corte, apoyo, adosamiento, traba.
Y finalmente estos análisis esa cronología relativa queda reflejada en un gráfico, que es una matriz Harris, donde las diferentes unidades, digamos que se representan gráficamente las relaciones entre las diferentes unidades estratigráficas y se sitúan en una serie de etapas constructivas que hemos considerado. En concreto, hemos considerado 6 etapas diferentes. Una primera etapa correspondiente a la cabecera, a la construcción de la cabecera gótico-mudéjar, digamos, de la iglesia. 2 etapas consecutivas de construcción de la iglesia, ¿vale?, con un lenguaje ya con un gótico más evolucionado. Una cuarta fase de una intervención, como veremos, de modificación de la imagen interna del edificio, adecuándola a un nuevo lenguaje renacentista. Una quinta fase de ruina y abandono, donde se registran pues toda una serie de desaparición de elementos, de ruinas estructurales y también de desmontaje, por supuesto. Y una sexta fase que contendría todas las operaciones de restauración desarrolladas en el siglo XX, que han sido no numerosas, pero sí cabría señalar también cómo pues a veces son difíciles de reconocer. La fábrica de ladrillo, por fotografías antiguas, podemos conocer que ha sido reparada, ha habido huecos que se han macizado, por ejemplo, pero luego allí en el edificio, la verdad es que utilizando la misma técnica y materiales similares, pues a veces es difícil de reconocer. Por eso somos conscientes de que se trata de una herramienta que nos ayuda a ordenar ideas también, pero evidentemente no nos permite alcanzar, bueno, pues una visión completa y global de todo el proceso constructivo del edificio. Otro de las fuentes utilizadas ha sido la iconografía, es decir, las imágenes del edificio en representaciones históricas. No han sido muchas las imágenes con las que contamos, que ya fueron estudiadas, por supuesto, en su momento por José García Tapial, pero quizás podríamos explicar la ausencia de numerosas, de más vistas, de más imágenes del edificio por la posición del conjunto respecto a la ciudad. La posición periférica hacía que quedara fuera de muchos de las vistas y de los planos que representaban a la ciudad de Sevilla. Uno de ellos, especialmente este que tenemos aquí detrás de Luis Mariani, nos ha permitido verificar la fiabilidad y el alcance de la conservación en determinados momentos del edificio, ¿no? A partir de la proyección, que debido a la distancia respecto al punto de vista, ¿no?, del observador, pues una proyección casi paralela, ¿no?, pues podemos identificar el grado de fiabilidad de la vista representada, encaja bastante bien con los límites del monasterio, representados en azul, y nos ha permitido reconocer, bueno, pues elementos que estaban representados en la planta, pero que no teníamos datos en alzada. En concreto, aparece representada una única nave con una altura igual para todos los tramos, y los restos del muro de la iglesia son visibles en alguna fuente posterior, como la foto de Nadine de 1924, ¿no? Aparece ahí marcado en rojo pues la altura que tendría el muro original de la iglesia, al cual se le adosa los muros perimetrales de la torre y se corona con el cuerpo de campana. Algunos restos en ese muro lateral de la iglesia, hoy en día se pueden apreciar algunos restos de los estribos entre los cuales se construye la torre, como esa pequeña moldura de ladrillo que en las fotografías pues aparece también reflejado, ¿no? Hay alguna imagen también, como esta como el Signo Díaz de 1885, donde vemos que en esa fecha
todavía se conservaban algunos más algunos tramos más del muro de la iglesia, ¿no? Además del muro de donde se aloja el órgano, ¿no? Donde justo debajo de la torre, pues aparecen 3 tramos más hacia la cabecera y un tramo más hacia el coro de los pies. Esos tramos de muro hoy en día no se conservan hasta esa altura, pero tenemos ahí un documento que nos indica el grado de ruina en ese momento. Vale, la fotogrametría ha sido usada también a la hora de valorar, a la hora de identificar y de representar los restos de esa fase de construcción gótica del edificio, que luego quedaron enmascaradas por elementos clásicos, ¿no? En aquellos ha sido posible reconocerlo en aquellos puntos donde o bien se ha perdido el revestimiento porque se ha desprendido, o bien, como el caso que aparece en la foto, nunca se llegó a colocar ese revestimiento, puesto que estaba oculto ya en ese momento, en este caso, porque correspondería a la altura de la bóveda del coro. En concreto, tenemos ahí en la fotogrametría, aparece ahí la forma de los distintos baquetones y molduras que componen el pilar gótico, ¿vale? Y detrás, pues, la geometría, el volumen capaz de la columna dórica, ¿no? Estriada, que englobaría esos restos y los ocultaría. Precisamente en ese punto encontramos 2 elementos que son muy interesantes. Por un lado, a la izquierda tenemos una moldura que nos marcaría la posición del coro. Sería una moldura con una decoración, es una moldura, los restos de una moldura con decoración vegetal que indicaría la altura del nivel del coro alto, ¿no? Y por otro lado tenemos unos planos inclinados de sillares que al principio nos despistaban un poco, pero que entendemos que son los sillares que quedan sin tallar, puesto que ya desde su construcción iban a quedar ocultos dentro del intradós, en el intradós de las bóvedas del coro. Por lo tanto, los constructores no era razonable tallarlos, puesto que no se iba a ver, ¿no? Lo que vemos al fin y al cabo es el volumen capaz donde quedarían alojadas las piezas una vez talladas, ¿no? Que en este caso no se llegan a tallar. Vale. Otro de los elementos que hemos encontrado interesantes, adscritos a esta fase gótica, sería un elemento que no existe en este momento, que sería algún elemento decorativo, posiblemente decoración vegetal, que se dispondría en todo lo alto de las jambas de los arcos que dan acceso a las capillas, y también en los arcos que se abren a las capillas y que actualmente no están desaparecidos. Se puede apreciar su posición por el picado, las huellas del picado para su eliminación. Picado que tiene que ver con el revestimiento posterior. Son elementos que eran incompatibles con la decoración renacentista y son picados para que se pueda colocar la nueva decoración. Tenemos referentes de esa decoración, ya sea en las jambas o en los arcos, desde momentos muy tempranos de la construcción de la catedral, como las puertas laterales de los pies, ¿no? En este caso la puerta del bautismo, pero también en las fases últimas de la catedral, como siendo la catedral un edificio donde la decoración es bastante austero, donde la decoración se reserva solo para elementos muy específicos, pues este tipo también lo podemos localizar en las ventanas de la capilla de San Pedro y de San Pablo ya en la cabecera, y ya ha entrado el siglo XVI. También otro referente que nos parece interesante era el de la capilla de Santa María de Jesús, a principios también del siglo XVI, donde encontramos algo que suponemos que pudo ser parecido a lo que teníamos en San Jerónimo, tanto en la ventana como en el arco toral, en el arco toral que se abre a la cabecera, ¿no? A la capilla mayor de esta pequeña capilla. En este dibujo hemos intentado representar a la izquierda la configuración inicial de las pilastras, ¿no?
dando a la iglesia pues unos baquetones y unas molduras que corresponderían con los arcos y las bóvedas que cubren el espacio, y una decoración que hemos dibujado ahí, pero bueno, no tenemos muchos datos, pero algún elemento decorativo que sobresaldría del plano que actualmente reconocemos, ¿no? Y en la imagen de la derecha pues tendríamos la configuración esquemática de esos elementos tras la redecoración, ¿no? O el cambio de imagen renacentista, ¿no? Ya hecho con un lenguaje renacentista. Por supuesto, otro de los elementos de esa primera fase de construcción gótica que nos quedan serían los dos enjarjes, los dos macizos por encima de la altura de las columnas, que muestran, bueno, pues el arranque de las bóvedas que cubrirían el espacio, ¿no? Otro elemento singular también de esta fase es cabría decir que la parte inferior de las pilastras está muy, muy deteriorada. La erosión ha sido muy importante, hay mucho daño y no se reconoce ningún elemento del basamento. El volumen se ha reducido mucho en esa zona y es imposible detectar ningún elemento del basamento. Hemos detectado, eso sí, una pequeña moldura inserta dentro de un muro que quedó protegido, puesto que se le adosó posteriormente un muro de sillería y que por su posición tuvo que pertenecer a los elementos que constituirían las basas de las pilastras góticas. Actualmente el corte realizado en el plano del muro no nos permite entender muy bien, no nos da un contexto apropiado o suficiente para entender la configuración de todo el elemento, pero sí al menos para saber que bueno, pues como también por otra parte era evidente, pues las pilastras góticas contarían con una moldura que marcaría su basamento. Vale. Vale, pues aquí tenemos tenemos otro de los elementos, es una portada que tendría un arco que hemos podido reconocer como un arco conopial o carpanel, que sería gótico, que posteriormente está formado en un arco de medio punto, y donde detectamos una discontinuidad muy evidente entre la fábrica donde está inserta la puerta y la pilastra, lo que nos ayuda a entender una discontinuidad entre una fase gótica y la siguiente. Esa discontinuidad la podemos apreciar también desde el vestíbulo de acceso desde el claustro, y se aprecia perfectamente como en uno de los laterales la fábrica traba, aunque traba el ladrillo y luego cambia a sillares, y se aprecia también muy bien como en el otro extremo pues la fábrica adosa perfectamente, acogiendo en su interior pues la jamba de la pilastra, que estaría pensada como una pilastra similar a las de las otras capillas construidas. También en ese espacio la bóveda nos habla de un cambio en el proyecto en ese punto. Otro elemento de esta fase gótica sería la huella de un pequeño gablete sobre una portada inserta en una fábrica de piedra, que quedó eliminada y oculta posteriormente en la fase renacentista. Y esa operación de renovación de la imagen que he comentado en época renacentista, pues se traduce, bueno, pues la incorporación de una serie de molduras con lenguaje clásico y por supuesto la superposición sobre las pilastras góticas de las dos columnas de orden dórico de gran altura, ¿no? con los capiteles, y la colocación de una serie de revestimientos, muchos de los cuales se han perdido. Los restos originales también nos han servido para, a partir de la fotogrametría, hacer un análisis del trazado de las bóvedas que cubrirían el espacio. En concreto, pues los enjarjes con 9 nervios, ¿no? Descompuestos de 9 nervios, pues nos hablarían de que estamos hablando de bóvedas con terceletes,
en los tramos de la nave de la iglesia. Vale, el espacio que tendría San Jerónimo sería muy similar a otras iglesias jerónimas en España. En concreto, esta es la del monasterio del Parral, en Segovia, ¿vale? Esta es la del monasterio de Santa María de Armedilla, en Valladolid, con ese hueco grande donde estaría inserto el órgano, ¿vale? Aquí vemos también otras imágenes similares, como la de San Leonardo en Alba de Torres, ¿vale? También con una disposición similar, 2 tramos para el coro, un espacio para el órgano, cabecera poligonal. Y nos ha parecido interesante también un poco estudiar la relación entre los diferentes espacios, la relación entre el presbiterio con el coro alto, donde se dispondrían los sitiales para los monjes, que en principio partiría de una relación visual, ¿no? Cuando se celebraba la liturgia, pues poder visualizar perfectamente la zona del altar. Por lo tanto, en rojo aparecen los espacios de la cabecera y del coro como los elementos más vinculados a la liturgia y a la vida monacal. En azul, el crucero, el espacio relativo al crucero, quizás con una función más funeraria, representativa de la familia de los patronos, y un espacio intermedio de comunicación entre la iglesia, claustro y las capillas, ¿no? Otros referentes similares los podemos encontrar en muchas localizaciones de España. Quizás Guadalupe se aleja un poco del patrón, al ser la primera iglesia que se funda, que se construye antes del establecimiento de una serie de normas que guiaban el diseño de estas iglesias, ¿no? Pero, por ejemplo, San Jerónimo de Granada, pues un poco el esquema compositivo es siempre el mismo, y destacar aquí la importancia de la música, por eso la posición del órgano, el coro, ¿no? La importancia de la música en la liturgia para la orden jerónima. En concreto, aquí representado con unas imágenes de figuras con músicos y tal en el paramento. Como resultado de esto, bueno, pues hemos elaborado un modelo digital donde estamos incluyendo de forma paralela la fotogrametría y esa hipótesis de partida de cómo sería el espacio, ¿no? De destacar de estas imágenes que quizás cuando estamos allí no nos damos cuenta de la envergadura que tendría la iglesia. Una nave única con una gran altura, y sería un espacio muy, muy sugerente. Nada más. Muchas gracias.